El primer secretario del Partido Comunista en la provincia de Ciego de Ávila dijo que el pueblo de Morón detuvo a los manifestantes contrarrevolucionarios que en estado de embriaguez ayer desfilaban por esas calles respondiendo a intereses de la mafia. El asunto va más allá. Pero ¿qué pasó en Morón? En Morón las protestas comenzaron la noche del 13 de marzo del 2026, donde cientos de vecinos se lanzaron a la calle principalmente por apagones prolongados, escasez de comida y medicinas, la crisis económica que todos conocemos. Entre ellos un grupo de manifestantes irrumpió en la sede local del Partido Comunista, sacó muebles, propaganda y los quemó en la calle. Hubo al menos 5 detenidos y se reportó un joven herido por disparos durante los disturbios. Eso fue esa noche. Hoy, miércoles 18 de marzo, pues los detenidos llegan a 20 porque han ido a buscar a sus casas y lo están sacando de las casas y hay más de 20 detenidos actualmente. Lo trascendente es que en toda la zona, ya no en las grandes ciudades donde la gente se levanta, sino en los pequeños pueblos semirurales como Morón, pues también se están levantando. Hay cacerolazos por falta de electricidad, agua. Algunas zonas han tenido apagones de más de 24 horas. Bueno, acabamos de salir del último, la última caída del sistema, como dice el gobierno. Y las protestas nocturnas se están multiplicando en distintos lugares del país, aunque muchas son pequeñas y espontáneas. La respuesta del gobierno, como siempre, el gobierno del Partido Comunista calificó los hechos como vandalismo, advirtió que no habrá impunidad para quienes participen y se han realizado arrestos e investigaciones. También se reporta a veces, casi siempre, que se corta la internet en zonas donde ocurren protestas para limitar la difusión de imágenes. Las protestas recientes en ciudades como Morón y otras localidades cubanas tienen varios objetivos, pero también enfrentan obstáculos estructurales muy fuertes dentro del sistema político cubano. Hola, esto es Aliaga Pesano, un report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, miércoles 18 de marzo, día que comenzó la Primavera Negra en el año 2003, esa represión contra 75 patriotas, pues bueno, se está replicando nuevamente las protestas contra el gobierno en memoria de esta Primavera Negra que hoy cumple 23 años. 75 hermanos fueron detenidos y fueron condenados apenas que hasta casi 30 años como José Daniel Ferrer. Hoy hablaremos de la revuelta de Morón y el incendio. Darle candela, que es algo que se está extendiendo, la tea incendiaria máximo comiana se está extendiendo a lo largo del país. Ahí están las noticias y hablaremos de la revuelta de Morón y los problemas que trae, no solamente al interior del país, sino como propuesta de lanzarse por la libertad de la isla. Pero como dice Petronio, el árbitro de buen gusto, la prisa no es elegancia. Zbigniew Brzezinski, el gran tablero mundial, esta oportunidad de leer un gran libro de Zbigniew Brzezinski donde habla de geopolítica, escrito en el año 1996 y habla de geopolítica. Si alguien encuentra de Samuel P. Huntington o tiene el libro de Samuel P. Huntington, Choque de Civilizaciones, yo le agradecería que me los hiciera llegar porque creo que nunca como ahora para poder leer ese libro. Choque de Civilizaciones de Samuel P. Huntington, por favor envíenmelo, yo se los voy a agradecer. Pero volviendo al tema de Marras, los objetivos principales de los manifestantes: mejorar las condiciones de vida de los moronenses, que como todos saben, como todo el país, está en la ruina. Fin o reducción de los apagones prolongados, acceso a alimentos, medicina, mejores salarios y poder adquisitivo, soluciones a la crisis energética y laboral. En muchos casos las protestas empiezan por problemas cotidianos y luego vuelven a las políticas, que son las que determinan, las que definen estas manifestaciones. Las libertades políticas, en algunos videos hay testimonios, se escuchan consignas como libertad bajo la dictadura y patria y vida. Y esto indica que una parte de los manifestantes busca libertad de expresión, derecho a protestar, pluralismo político. Actualmente el sistema cubano, dominado por el Partido Comunista, impide todas esas cosas a la vez. Todo a la vez lo impide y además no permite alimentar. Cambio político o reformas profundas. Una minoría más radical dentro de las protestas plantea elecciones libres, reformas democráticas e incluso el cambio del gobierno y algo que parecía imposible. Hay una corriente anexionista, lo hablamos hace unos días, hay una corriente anexionista. Ahora mismo con un plebiscito en Cuba, la corriente anexionista pues ganaría por marca. Profesor universitario me decía ayer que ojalá existiera alguna plataforma que hiciera encuestas sobre la intención del anexionismo, de que Cuba se anexionara a los Estados Unidos. Impedimentos principales para lograr estos objetivos. Impedimentos principales para lograr esos objetivos: control político del Estado.
El sistema político cubano concentra el poder en el gobierno comunista de Cuba. Esto implica que no hay oposición legal organizada y han hecho todo lo posible porque no exista. El Estado controla instituciones clave y las protestas son rápidamente reprimidas, rápida y brutalmente reprimidas. Un aparato de seguridad fuerte, desmoralizado, muy desmoralizado ahora mismo, pero fuerte, policía, seguridad del Estado y fuerzas especiales dispuestas siempre a golpear, a maltratar y hasta asesinar. Estas instituciones responden al gobierno, más que al gobierno, al Partido Comunista, y han sido usadas para detener manifestaciones y dispersar protestas. Recuerden el 11 de julio, porque hay un relanzamiento del 11 de julio a nivel nacional. Falta de una organización nacional. Eso es un poco exagerado. Falta una organización para plantear las protestas. Yo no estoy pensando a nivel nacional, ojalá fuera así, pero a nivel, digamos, de provincia, a nivel de municipio, gente que se organice y pueda llevar adelante las propuestas. Por ende, son espontáneas, locales y sin liderazgo claro. Control del internet y la comunicación. Inmediatamente el gobierno, que ocurre en protesta, el gobierno cierra el internet y la comunicación, apaga las luces y vamos a ver a cómo tocamos. Miedo a represalias. El pueblo, el ciudadano común tiene miedo a las represalias porque son muy duras. Yo no dejo de hablar de la mujer joven de Nuevitas que por filmar la represión de la policía contra la comunidad de Nuevitas en Camagüey, pues fue condenada a 15 años de prisión. ¿Por qué Morón es simbólicamente importante? Bueno, Morón es una ciudad mediana en la provincia de Ciudad Ávila, en el centro del país. No es un gran centro político como La Habana, o como Camagüey, o como Santiago de Cuba. Eso tiene varias implicaciones que ya no son solo las grandes ciudades. También el molestar se ha extendido a zonas rurales y provinciales, donde la presión del gobierno es muchísimo más fuerte que en La Habana. Es mucho más fuerte que en La Habana. La crisis económica afecta a todo el país, no solo los centros urbanos. El descontento surge en lugares donde el Estado tiene menos capacidad de reacción rápida. Ataque directo a los símbolos de poder. Una de las características de esta revuelta es que fue un ataque directo al símbolo de poder, que fue el Partido Comunista. No se fueron por la rama, fueron a la sede del Partido Comunista y ahí entraron. ¿Por qué algunos analistas creen que estas protestas podrían ser más peligrosas que las del 2021? Bueno, lo primero, la situación económica es peor, la crisis energética es más grave, la población ha perdido el miedo y algo que yo quiero incorporar, hay una esperanza a través del discurso del gobierno norteamericano. La extracción de Maduro, el bombardeo, el ajusticiamiento del ayatollah, porque eso es un ajusticiamiento, no es asesinato, es ajusticiamiento del ayatollah Khomeini de Irán. La gente tiene esperanza que aquí también llegue la libertad de alguna manera. Ojo, de alguna manera. Y eso hace que el gobierno, no por la desesperanza, sino por la esperanza de que haya un cambio, pues está ahora mismo manifestándose con más fuerza en todos los lugares. Ahora mismo lleva aproximadamente más de 10 días de protestas en diferentes lugares, en diferentes provincias y ciudades contra el gobierno. El Estado tiene menos recursos que antes. Esa es la otra variable. El Estado tiene menos, un Estado populista como el cubano, pues tiene ahora menos posibilidad de ir tapando los huecos. El tema de la energía es grave en la situación insular. Y esto implica de que puede haber nuevos morones de una forma o de otra. Esto va en una escalada y por mucho que Díaz-Canel amenace, por mucho que saque a avispas negras, que bueno, que todo el mundo sabe que los mataron vilmente ahí en Caracas. Una cosa es contra el pueblo y otra cosa es cuando tienes un ejército de frente realmente dispuesto con armamento a combatir. Morón la explosión de Morón está ahí mismo esperando por nosotros y ver cuáles son los próximos resultados. Y les recuerdo, esto es Aliaga Pesán Reports desde La Habana, Cuba, en colaboración con Enfoque Ciudadano. Y si las noticias y si los informativos dan noticias, nosotros las ponemos en contacto.